Bueno, entonces son datos simples pero que están agrupados, no tiene intervalos de clase. Entonces lo que vamos a ver acá es media aritmética, que es una medida de tendencia central. Después está la varianza, desviación típica y coeficiente de variación, que son medidas de dispersión o variabilidad, ¿verdad? En este caso, la media aritmética se utiliza como si fuese, o sea que la fórmula de media para datos agrupados, que sería sumatoria de x por f dividido n. Y la varianza se puede utilizar acá, s cuadrado es igual a la sumatoria de x cuadrado por f, o sea que acá se puede poner entre paréntesis, sobre n. Primero se multiplica acá, es la multiplicación y la sumatoria de toda la multiplicación, menos media aritmética al cuadrado. Y la desviación típica es directamente siempre la raíz cuadrada de la varianza, ¿verdad? La raíz cuadrada de s cuadrado. Y el coeficiente de variación es para datos agrupados y no agrupados, siempre es la misma fórmula, ¿verdad? Entonces en este caso sigue siendo igual. Entonces voy a poner la fórmula otra vez de coeficiente de variación, que es igual a desviación típica dividido media aritmética, x barra, ¿verdad? Bueno, acá voy a crear un conjunto de datos para nuestro ejemplo. Voy a crear el conjunto de datos. Ahí. Ahí está. Y ahí, de acuerdo a la necesidad más o menos, ¿verdad? Luego acá puedo trazar uno acá. Otro puedo trazar acá. Y por último este. Bueno, entonces nuestra variable iría acá. Puede ser, por ejemplo, el número de horas que dedican al estudio. Si es que no está, por ejemplo, pueden ser calificaciones, puede ser puntajes. Entonces, vamos a ponerle calificación, por ejemplo. Calificación. Entonces, aparece desde 1, 2, 3, 4 y 5. Después acá va la frecuencia absoluta. Acá va la frecuencia, que sería la frecuencia absoluta. Esta frecuencia absoluta es la F, ¿verdad? Porque FA es frecuencia acumulada. Esta es la F. Esta calificación es nuestra variable. Entonces sería la X en este caso. En datos agrupados con intervalos de clase, en ese caso, por ejemplo, era la marca de clase era la X. En este caso, directamente ya es este valor, la X, ¿verdad? Que sería la variable. En datos no agrupados también la X son los valores. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Que se repiten varias veces, aunque no haya necesidad de poner intervalos de clase. Estos valores, no hay un rango muy grande entre el valor mayor y el menor, por eso no hace falta agrupar en intervalos de clase, porque solamente tengo 5 clases acá, ¿verdad? 5 intervalos de clase, 5 clases. Entonces acá, por ejemplo, va a haber alumnos, vamos a suponer que haya 5 alumnos que haya sacado 1, que haya 7 alumnos con calificación 2, que haya 10 alumnos con calificación 3, puede ser que haya 5 alumnos con calificación 4 y 3 alumnos con calificación 5, por ejemplo. Entonces, acá voy a obtener la cantidad total de mis alumnos, que serían, acá puedo sumar, que sería 5 más 5, 10, 20, 30 en total. N va a ser igual a 30 entonces. Este sería N.
Como tengo 30 datos, es más complicado trabajar como datos no agrupados, porque si pongo en una fila 30 veces, va a ser más complicado trabajar de esa forma, ¿verdad? Acá para poder hallar media aritmética tengo que hallar x por f. Y para hallar x por f tengo que multiplicar x y la frecuencia, ¿verdad? Que es f, la frecuencia absoluta. Entonces multiplico este por este, que sería 1 por 5 sería 5, 2 por 7, 14, 3 por 10 va a ser 30, 4 por 5 va a ser 20 y 5 por 3 es 15. Acá me dice que es la sumatoria de x por f, entonces tengo que hacer una sumatoria acá. Voy a ponerle un pequeño recuadro para incluir ahí. La sumatoria de x por f. ¿Cuánto da la suma de 5 más 14 más 30 más 15? Acá serían 30 más 20 serían 50, 5 más 15, 20, 50, 70, 84. Acá me da 84. Y acá entonces voy a sustituir, voy a poner acá abajo aparte para no confundirnos. Entonces le voy a poner a la media aritmética, le voy a poner b a la varianza, le voy a poner c a la desviación típica y d al coeficiente de variación, para que podamos utilizar como ejemplo, ¿verdad? Entonces la media aritmética es igual a la sumatoria de x por f, de x por f o sumatoria de f por x, que es lo mismo, ¿verdad? Puedo poner primero acá primero f y luego x. El orden de los factores no altera el producto. Sumatoria de x por f me da 84, entonces pongo acá 84. Todo esto ya es 84, es la sumatoria de x por f, que es 84. Y n es igual a 30, n es la sumatoria de f, que sería la cantidad de datos que tengo. En total tengo 30 datos. ¿Por qué? Porque tengo 5 alumnos que sacaron 1, 7 sacaron 2, 10 alumnos 3, 5 alumnos 4 y 3 alumnos 5. Entonces, la cantidad de calificaciones de los alumnos sería el total, ¿verdad? Y ahí voy a hacer una división entre 84 dividido 30. ¿Cuánto da eso? Sería 2,84 dividido 30 me da 2,8. Entonces, esto redondeando sería 3, por ejemplo. Entonces, el promedio de las calificaciones serían 3. Entonces, acá voy a dejar media aritmética 2,8. Eso para ser más exacto, en los siguientes ejercicios puedo utilizar este valor directamente, ¿verdad? Porque al redondear perdemos valores para varianza, desviación típica y coeficiente de variación. Ahora vamos a calcular la varianza. Acá voy a poner B. La varianza es s cuadrado es igual a la sumatoria de x cuadrado por f. Necesito la sumatoria de x cuadrado por f, dividir por n, y eso al final voy a restar por la media aritmética al cuadrado. Entonces yo necesito una columna más acá, que sería para poder hallar ¿verdad? X cuadrado por f. Acá, por ejemplo, tengo x por f, pero yo necesito x al cuadrado por f. Entonces lo que voy a hacer acá es elevar x al cuadrado y multiplicar por f. Acá, por ejemplo, x al cuadrado sería 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 y por 5 es 5 otra vez. Entonces esta columna es para la columna de x elevado al cuadrado por f. 1 al cuadrado es 1 por 5 es 5 otra vez. 2 al cuadrado es 4 y 4 por 7 es 28. En el siguiente va a ser 3 al cuadrado, me da 9. 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Y 9 por 10, 90. 4 al cuadrado me va a dar 16. Y 16 por 5 va a ser 80. 80.
Entonces, luego voy a elevar al cuadrado 5 al cuadrado, que sería 25, y 25 por 3 va a ser 75. Acá también voy a necesitar la sumatoria de todo esto. Entonces voy a poner un recuadro y sumo todo. Voy a sumar todo desde el 5 hasta el último, ¿verdad? A ver, voy a sumar 5 más 28 más 90 más 80 y más 75. En total me da 278. 278. Acá voy a poner entonces 278. Es la sumatoria de x al cuadrado por f. 278. Bueno, esta sumatoria desde acá hasta acá es 278. Entonces pongo acá ese valor. Y este valor, que es la sumatoria de x cuadrado por f, voy a dividir otra vez por n. Y n es 30, que es la cantidad de datos que tengo. Y todo esto menos media aritmética al cuadrado. Este es media aritmética, no es x nomás, es media x barra. Y este ya calculamos al inicio, que es 2,8. Entonces acá va a ser 2,8 al cuadrado. Y ese tengo que resolver, ¿verdad? Entonces acá sería, primero voy a dividir 278, voy a dividir por 30. 278 dividido 30, que me da 9,27 en realidad. Y eso voy a restarle 2,8 al cuadrado. 2,8 al cuadrado, que me va a dar ya el resultado final. Me va a dar 1,43. 1,43. Este ya sería entonces mi resultado final después de dividir 278 dividido 30 menos 2,8 al cuadrado. Bueno, después de calcular la varianza, que es s cuadrado, voy a calcular ahora s, que es la desviación típica, es hallando directamente la raíz cuadrada de s cuadrado. Y s cuadrado me sale, poner otra vez la fórmula, s cuadrado, y s cuadrado me salió 1,43. Entonces voy a poner la raíz cuadrada, voy a poner entonces la raíz cuadrada de 1,43. La raíz cuadrada de 1,43. Voy a poner acá 1,43 y ahí voy a calcular su raíz cuadrada. Entonces va a salir la raíz cuadrada de 1,43. Me sale en este caso 1,19 y 5 después. Entonces voy a redondear en 1,20. 1,20 o 1,2 también puedo dejar así, ¿verdad? Este sería entonces mi desviación típica. La desviación típica sería ese valor. Después, por último, tenemos el coeficiente de variación, que es igual a la división entre S dividido X barra, que sería desviación típica dividido la media aritmética. La desviación típica salió 1,2, este valor. Y la media aritmética salió 2,8. Entonces hago la división entre 1,2 dividido 2,8. Entonces acá divido por 2,8. Y me sale 0,427. 0,43 puedo redondear. Entonces acá sería mi resultado final 0,43. Y ahí ya tenemos todos los resultados. A ver, hasta acá va la grabación. Entonces pueden hacer